Vamos a contarle a la teleaudiencia que la idea original de invitarlo a Fernando Pereira era para hablar también de otro tema muy relevante. Ese había sido en realidad el primer tema, y es la situación de un colectivo de personas que tienen entre 51 y 59 años, que fueron obligadas a afiliarse a las AFAPs y que hoy, cuando las AFAP cumplen 20 años, los primeros que se empiezan a jubilar se dan cuenta que están siendo perjudicados. Hay un reconocimiento de todos los actores, de los que están a favor de este sistema, de las AFAP, hasta de los que están en contra, de que efectivamente hay un colectivo que va a ser perjudicado, que va a cobrar una jubilación peor por estar en las AFAPs. Hace muy poco, hace unos días, hace una semana, tuvimos en esta mesa de trabajo al diputado Conrado Rodríguez, diputado colorado, que elaboró un proyecto de ley buscando solucionar este tema, planteando que el aporte lo debe hacer el Estado. Estuvo también Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS. ¿Qué va a hacer el PIT-CNT como central sindical al respecto? ¿Qué movilización va a hacer ante esta realidad que es, bueno, hay un perjuicio para un conjunto de trabajadores uruguayos? No, yo sé que la memoria es corta, ¿no? Y si fuera muy larga, ningún humano resistiría, ¿verdad? Pero siendo corta, en el año 96 el Partido Colorado y el Partido Nacional votaron una ley que nosotros decíamos que iba a afectar el ingreso de los jubilados uruguayos y que además iba a quitarle al sistema la solidaridad natural que debe tener y la distribución natural que debe tener. Intentamos derogar esa norma, juntamos firmas junto con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas y no logramos el objetivo. Es decir, no fuimos lo suficientemente potentes para en ese año 96 juntar las firmas que se requerían para derogar la ley. No obstante, el equipo de representación de los trabajadores, en el que ahora está presidiendo Ramón Ruiz, hizo una propuesta alternativa a la seguridad social y anunció, entre otros problemas, este problema. Que cuando llegaran las personas que fueron obligadas, porque a partir del 1 de abril del 96 tenían menos de 40 años, el aporte iba a ser insuficiente a la AFAP y por lo tanto un jubilado que quedara dentro del régimen de transición mayor a 40 años, comparado al que quedó en el sistema mixto, iba a perder salario, ingreso. Hoy notamos que hay sectores que pueden llegar a perder más del 30% del ingreso. ¿Cómo un trabajador que se va a jubilar no se va a sentir indignado si hizo la misma aportación que el que se jubiló por el régimen de transición y va a cobrar 30% menos? ¿Es acaso ahora entonces que esta injusticia no fue prevista? No, fue vista, se les mostró a los partidos tradicionales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no se puede hacer un proyecto de ley, sí se puede hacer, no tiene ningún efecto presentado desde el Parlamento porque tanto el tema tributario como el de la seguridad social requieren de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. ¿Qué tiene que hacer el PIT-CNT? Como lo empezó a hacer primero con COFE, también con el sindicato de pedirle al Ejecutivo un proyecto de ley. Y empezar a poner en su plataforma central el perjuicio que significa para los trabajadores entre 51 y 60 años que no se modifique esta ley y que no se construya alguna alternativa para que efectivamente se jubilen en iguales condiciones quienes tuvieron aportaciones idénticas, ¿me explico? ¿Está de acuerdo el PIT-CNT con que los trabajadores se presenten ante la justicia a reclamar? Digo porque ya hay un equipo de trabajadores auspiciados por el doctor Wenir Sartú que ya se presentaron para iniciar demandas para lograr ese resarcimiento. ¿Está de acuerdo con esta estrategia? Bueno, no es la que ha promovido. Nosotros somos de los que creemos que las conquistas de este volumen se logran con movilización, con lucha y con negociación. Y que es necesario construir un espacio de diálogo social entre el Poder Ejecutivo, la Organización de Jubilados y el PIT-CNT para encontrar una salida que promueva igualdad de condiciones para personas que tuvieron igualdad de aportaciones. De forma tal de que, ¿cuál va a ser el camino que vamos a elegir? El que el otro día empezó a hacer COFE o la impositiva u otros días se han movilizado otros sindicatos. Generar una movilización general del PIT-CNT porque esto afecta a la actividad pública y privada que permita negociar condiciones para intentar igualar las condiciones de aquellos que estaban en el régimen de transición con el que están en el sistema mixto. ¿Es sencilla la tarea? ¿Le podemos decir a los uruguayos que la vamos a lograr en pocos días? No, nos podemos comprometer a utilizar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance, el conocimiento que tiene el equipo de representación de los trabajadores para presentar un proyecto de ley
que el Poder Ejecutivo lo haga suyo, porque esto es lo que tiene que pasar, que el Poder Ejecutivo tome la iniciativa y que el Parlamento finalmente lo apruebe. Pero todos nos tenemos que encargar de nuestras responsabilidades. No podemos hacer de cuenta que esto cayó del cielo. Esto fue una ley que se votó, que la votaron los partidos tradicionales, más allá de lo que le decía el movimiento sindical, que las AFAP iban a ser perjudiciales para el país, y lo están siendo. De hecho, lo están haciendo. Nos cobran cifras siderales por la administración de nuestros fondos, y resulta que cuando se van a jubilar nuestros compañeros, que además fueron obligados a afiliarse, les pagan menos. Quiere decir, algunos casos 30% menos. No son 2 vintenes menos, ¿no? A criterio del PIT-CNT, juicio no, sino movilización. Bueno, es el camino que hemos elegido, sobre todo porque creemos que es el camino que puede ser más efectivo. Nosotros no le vamos a decir a nadie que no haga tal o cual cosa. Elegimos un camino. Y el camino es el de la movilización y la negociación a través del diálogo social con el Poder Ejecutivo. Gracias por haber venido. Volvemos a conversar sobre este tema en puntual de forma más extensa en otra oportunidad. A las órdenes. Nosotros continuamos en la mañana.